Oye, reportaron en masa casi todas las empresas el 31 de octubre, así que les voy a traer de a poquitito los resultados, un poquitito desfasado, me van a disculpar. Así que vamos a terminar con las eléctricas, Colbún, Enel Generación, Enel Chile, Engie, y también vamos a repasar dos banquitos que reportaron, el BCI y el Santander. No perdamos más tiempo, comencemos. ¿Cómo está toda mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de análisis de resultados. Muchas empresas están reportando los resultados del tercer trimestre. Vamos a cerrar el capítulo con la eléctrica y con los bancos. Y ya la próxima semana les voy a traer los resultados de las otras que han reportado, como CAP, las embotelladoras, Entel, que les fue horrible. Tengamos un poquito de paciencia, vamos de a poco. Tenemos mucho por ver, mucho por analizar, no perdamos más tiempo, vamos con Santander. Y antes de partir con el análisis de los números del Santander, había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, y es que el Santander, para ser un banco tan grande, más o menos a la par con el Banco Chile, estaba comenzando a tener un desempeño más o menos malito, pero la valoración estaba muy alta, no me hacía sentido. Y al parecer no era algo que solamente veía yo, sino que también los grandes operadores. Por ejemplo, aquí les traigo esta noticia donde había mucha venta corta en el Banco Santander. Y para quien no entienda este tema de la venta corta, no es nada más que son apuestas a que la acción va a bajar. Y ahora vamos a ver en sus números que efectivamente no lo estaba haciendo muy bien, pero aún así se la arregla el Banco Santander para mantenerse en los 40. Para mí esta cuestión es una irracionalidad del mercado. Yo al menos tendría cuidado con el Santander. Como siempre, los ingresos principalmente del banco son por los intereses, por los reajustes y por las comisiones. Y al menos por los intereses, el Banco Santander la rompió. Le fue muy bien este trimestre. Si lo vemos a 9 meses, está ganando marginalmente un poquitito más que el año pasado, pero en general bien. Ahora si nos vamos a los ingresos por reajuste, y tal cual lo he explicado en el análisis de los otros bancos, tenemos claro que este ítem por reajuste va a bajar porque se está ralentizando mucho la inflación. Acuérdense, estos créditos que tenemos en UF, al estar reajustándose a un menor ritmo la UF, ese concepto de reajuste es finalmente el que está anotado acá. Entonces es entendible que tengamos un número menor. Ahora, está bien que sea menor, pero que sea un 10% respecto al año pasado, ¿no será mucho lucho? Me adelanto un poquito con el BCI, si nos fijamos bajó más o menos a la mitad, no al 10%. Y en el Banco Chile, si mal no me recuerdo, también bajó, pero no fue tanto. Entonces algo pasa ahí con los ingresos por reajuste con el BCI, habría que escarbar aquí en la nota 31 para tratar de dilucidar qué está pasando. Me llama a mí al menos la atención. Si lo vemos a 9 meses pareciera que es una realidad más normal, pero no deja de ser una bajada importante. Y por último, los ingresos por comisiones, que ya saben, por el tema de usar tarjeta, comisiones de cualquier otro tipo por los servicios bancarios, también me subió. Más o menos un 15, un 20%, así que súper bien. Luego, si analizamos los resultados más que nada por revalorización de algunos activos o pasivos, más que nada temas contables, podríamos ir a la nota 33 para entender bien de qué estamos hablando. Pero por ejemplo aquí la suma de activos y pasivos, mientras que el año pasado tuvo una revalorización positiva, este año la tuvo negativa. Y aquí los cambios, reajuste y cobertura de moneda extranjera, mientras que el año pasado tuvo un ingreso muy menor, este año lo tuvo bastante mayor. ¿Será por efecto de la subida del dólar? Probablemente sí. Y si lo vemos a 9 meses, la revalorización de los activos es mayor, al menos que el año pasado, y la parte del reajuste por el tema de la moneda extranjera es más o menos similar. En mi opinión no influye mayormente en el desarrollo de los resultados. Luego aquí también tenemos unos ingresos menores, por ejemplo inversiones en sociedades, activos no corrientes, números que en general se mantienen año a año y que son menores respecto al núcleo principal del negocio, por lo tanto podríamos ignorarlo un poquitito. ¿Qué tenemos finalmente? Que los ingresos operacionales, sumando todos estos conceptos, son más o menos un 20% menor respecto al año pasado, disminuidos principalmente, y reitero, por este concepto de los reajustes, que fue bastante menor el ingreso. Esta parte es muy positiva del Banco Santander, que tanto los gastos por beneficios de los empleados como de la administración le disminuyeron, a diferencia de lo que está pasando en general con todas las empresas que le están subiendo. Así que súper bien en ese aspecto el Santander. La depreciación y amortización que se mantiene relativamente igual respecto a trimestres anteriores, si lo vemos al año es más o menos un valor similar, y esto además es contable, también lo podemos ignorar. Y los gastos operacionales que también le bajaron bastante. Entonces hasta ahí la foto del Santander es muy bonita, que disminuyeron los beneficios antes de las pérdidas crediticias,
influidos principalmente, como les digo, por el tema del reajuste. Estoy haciendo muy buen manejo aquí de los costos operacionales, por lo tanto esta bajada, si bien es menor, tampoco algo que uno se pudiera prender grandes alarmas. El problema, en mi opinión, viene justamente en el punto siguiente, en las famosas pérdidas crediticias. Fíjate cómo la provisión por el riesgo crediticio, o sea, los clientes que no te van a pagar nunca los créditos, prácticamente duplicaron. Y si lo vemos a 9 meses, ¿cuánto han subido? Más o menos un 50, un 60%, eso es mucho. Aquí te agregan otra provisión especial que ellos detallan, habría que ver la nota 41 para ver cuál es un poco la diferencia, en donde ahí sí disminuye un poco, pero principalmente el número de acá es el mayor, es el que tiene más peso en este punto. Mientras que la recuperación de créditos castigados se mantiene más o menos similar a 3 meses o 9 meses. Eso hace que finalmente las pérdidas crediticias te aumenten un 30%, y eso, al restarlo de un beneficio que ya viene más disminuido respecto al año anterior, hace que el resultado operacional se me vaya a las pailas, que sea el 30% respecto al año anterior. Si lo vemos a 9 meses, la situación es muy similar. Luego viene el impuesto a la renta, que me llama la atención que están pagando más o menos un 10% del resultado antes de impuestos. Quizá ahora a fin de año van a pagar más y se van a acercar al 27% que paga el impuesto a las empresas, no lo sé. Pero como son montos comparables, tampoco me hago tanto problema si la realidad se mantiene. Y la realidad es esta, pues mientras que el año pasado había ganado casi $1 por acción en el trimestre, ahora ganó 0,3. Y en el acumulado va prácticamente ganando la mitad a 9 meses. Son estos detalles los que van contando al final, pues no da lo mismo el ROE del banco, el valor libro del banco, el precio del banco, el ratio PER del banco, el porcentaje de pérdidas crediticias, que fue algo que les comenté a los miembros en el video exclusivo de hace 1 o 2 semanas, no me recuerdo. Hicimos una comparativa y les expliqué la influencia de esto, y se los comparto ahora de forma pública para que vean más o menos el tipo de contenido que yo genero a los miembros exclusivos, a los miembros plata y a los miembros oro. Entonces les explicaba que prácticamente la mitad de la plata que gana el Santander se va en estas provisiones por riesgo. Mientras que si yo lo comparo con el Banco Chile, que es un banco más o menos similar en tamaño, en vez de ser la mitad es solo el 17%, y aquí tienen el resto de porcentaje de los demás bancos. Así que, ¿qué quieres que te diga? Horrible los resultados del Santander, no son buenos. Siguiendo en la misma línea, ahora nos vamos con el BCI, que los ingresos por intereses, fíjate que disminuyeron, muy poquitito, pero disminuyeron, a diferencia de lo que fue el Santander, que aquí aumentó bastante. Sin embargo, se compensa en el tema de los reajustes, que disminuyó, algo normal en los bancos, dada la realidad actual con el tema de la inflación, pero no te disminuyó tanto como el Santander, pues. Y los ingresos por comisiones disminuyeron un poquitito, a diferencia del Santander, que te aumentó. Eso te va mostrando más o menos los tipos de banco. Ahora, independiente que aquí le puede haber ido un poquitito mal al BCI, si después abajo lo hace mejor, eso compensa de sobremanera la disminución inicial. Y en los resultados, que son un poquito más contables, tenemos un comportamiento mixto. Por ejemplo, la suma entre activos menos pasivos se le revalorizó bastante, mientras el año pasado la golpeó harto. Sin embargo, el reajuste por la moneda extranjera fue al revés. Mientras el año pasado estaba positivo, este año fue bastante negativo. Sumando y restando, al final llegamos a un número muy similar en el trimestre. Ahora, lo bueno que en el acumulado en el año va mejor que el año pasado, así que hasta ahí vamos bien. Raya para la suma, hasta este punto tenemos que los ingresos operacionales han disminuido respecto al año pasado, pero entendible considerando que la bajada de los reajustes, los ingresos por reajuste. Si se fijan, los gastos por beneficio a los empleados le disminuyeron un poquitito, en línea con el Santander, pero el gasto administrativo le aumentó, a diferencia del Santander, que lo disminuyó. Depreciación y amortización, lo mismo que el Santander, esto es contable y se mantiene más o menos en el tiempo, y otros gastos operacionales, que en este caso fue positivo. Pero los resultados antes de las pérdidas crediticias siguen la misma línea, disminuyeron marginalmente respecto al año anterior, súper bien. Lo mismo a 9 meses, chiquitito, súper bien. Pero a diferencia del Santander, fíjate cómo las pérdidas crediticias, las provisiones que tenemos por la gente que no nos paga los créditos, prácticamente se ha mantenido, ya sea que lo veamos a 3 meses como a 9 meses. Comparándolo con el año anterior. Eso provoca que la diferencia que tenemos desde arriba, desde el pseudo margen bruto hasta llegar aquí al resultado operacional, se mantenga más o menos en la misma proporción, la misma disminución. Luego viene el pago de impuestos, que a ti te puede llamar quizás la atención que, oye, ganó menos plata y está pagando más impuestos. Fíjate cómo el año pasado pagó 250 y está pagando menos impuestos. Y eso es normal, porque a veces pagan un poquito más de impuestos en otros trimestres. Lo importante es verlo en el global a 9 meses. Y ahí tiene más sentido. Ganó más plata, pagó más impuestos. Ganó menos plata, pagó menos impuestos. Esta foto es muy importante al final sacarla a 1 año, a 12 meses. Entonces lo veamos a 3 meses o a 9 meses, fíjense cómo la utilidad ha ido bajando, pero nada grosero, muy normal por el tema del reajuste. Ahora, donde yo tengo la duda es, ¿por qué si aquí yo estoy ganando menos, me refiero al 2023 respecto al 2022, por qué si yo hago el cálculo por unidad, por acción, sale que tengo una mayor ganancia en el 2023?
No tiene lógica, po. Sobre todo pensando que con tanta dilución que hubo en BCI, ya sea por la entrega de crías como en el aumento de capital que está en proceso, la utilidad debería ser mejor, pues. Me parece que este número está medio malo. Yo me quedo aquí con la utilidad global. Para que no se confundan ahí los que están en el BCI en ver este número, no se queden solamente con eso. Por lo tanto, en mi opinión, el BCI lo está haciendo bastante bien, entendiendo que se están ralentizando los ingresos de los bancos en general por el tema de los reajustes. Me parece que vamos bien. Otra historia, el tema de la tremenda dilución, ya sea por cría y por el aumento de capital, que está afectando harto el precio de la acción. Le está metiendo mucho ruido. Yo me salí del BCI hace rato justamente por lo mismo. Ahí ya cada uno debe tomar su opción. Ahora vamos a dar un giro a las eléctricas, que la están rompiendo este año. Le ha ido muy bien. Por ahí a los miembros les mostré una eléctrica que no voy a nombrar en este video, pero que al parecer varios complementaron mi análisis con análisis propio, porque aquí nadie me copia, ¿cierto? Cada uno invierte en base a su propio riesgo. Una acción que la compraron a 2000 y ahora estando en 1500 y le dio un dividendo de pasada. Ni yo me hice caso, así que ahí me pegaba unas pequeñas puñaladas con el tema eléctrico, pero bueno, así es esta cuestión. No se puede ganar en todas. Y voy a partir por Colbún, que yo la nombré en mi video de la eléctrica, que se los dejo por aquí si no lo han visto, en donde yo en primer lugar puse en el generación y luego Colbún. Ahora sacándole la foto a esta fecha, lo doy vuelta. Creo que Colbún está haciendo las cosas mejor que en el generación. En general todas están ganando plata por el tema de la lluvia. Entonces, antes de pasar a analizar los resultados en sí de la eléctrica, aquí les quiero mostrar algo muy importante que es relevante para el tema de la eléctrica. Colbún en su análisis razonado nos explica algunas cosas que después van a tener mucho sentido. Por ejemplo, total de ventas físicas. Si yo lo comparo año a año, tuvo una disminución marginal, pero tuvo de una disminución. Estoy vendiendo menos. Luego, si yo me voy abajo, la generación lo mismo. En el global disminuyó marginalmente, pero disminuyó. ¿Cómo es posible que esto me dispare las utilidades? Ya lo vamos a ver. Y tiene que ver netamente con la matriz, cómo yo estoy generando esa electricidad. Mientras que el año pasado estuvo muy sobrecargado a la parte termoeléctrica, ya sea por gas o por diésel, incluso el carbón aquí me sale, este año con el tema de la lluvia, la mayor cantidad de energía fue generada acá por la hidroeléctrica. Al tener menos generación de electricidad con termoeléctrica, gas, diésel, carbón, que son cosas que tengo que estar comprando, inmediatamente eso me baja mucho los costos. Entonces, aunque venda la misma cantidad de electricidad y aunque la venda incluso más barata, como se me redujeron tanto los costos, va a hacer que finalmente el margen me aumente, gane más plata. Explico esto porque esto le pasó exactamente a todas las eléctricas. Esa es la lógica de por qué están ganando tanta plata. Obviamente hay más detalles, estoy explicando la parte básica. Eso al menos en la parte chilena, porque en la parte peruana prácticamente los números se han mantenido iguales. Y una de las cosas que me gusta de Colbún es que tiene unos estados de resultados muy simplecitos de entender. Y me adelanto un poquitito con los de Enel, que son de verdad súper confusos. Meten tanta cosa que tratan un poco de marearte y lo logran. Entonces, si nos vamos rápidamente a la ganancia que tuvo Colbún, prácticamente fue un 50% más, y ahora analizando los diferentes ítems vamos a darnos cuenta que todas las pequeñas cosas van sumando. Por ejemplo, los ingresos por ventas subieron muy poquitito, si se fijan, de 488 millones de dólares a 493. Sin embargo, los costos asociados a consumibles, gas, diésel, carbón principalmente, le disminuyeron en una mayor proporción. Los gastos por empleado le subieron harto, más o menos un 15%, pero nada terrible tampoco. Si lo vemos a 9 meses es una cifra más razonable. La depreciación y amortización es contable, pero es un número que se mantiene más o menos en el tiempo. Otros gastos por naturaleza que se mantienen también, ya sea a 3 meses o a 9 meses, por lo demás no me da detalle. Y aquí tenemos una diferencia un poquitito más significativa, que mientras este año por otras ganancias tuvo un pequeño ingreso, el año pasado tuvo una pérdida importante, nota 37. Y aquí también es la suma de varias cosas chiquititas, porque mientras que el año pasado, como generaron electricidad con las termoeléctricas y eso les exige pagar un impuesto asociado a las emisiones, este año, como tuvo generación limpia, en vez de estar pagando, le está ingresando dinero por ese concepto. Donaciones se mantiene, estos costos son menores, también hay que ignorarlo. Los contratos derivados, mientras el año pasado le golpeó mucho ese tema, este año le ha golpeado, pero no tanto. Honorarios por juicio también fueron mayores el año pasado. Mientras el año pasado tenían mucha estimación de clientes incobrables, finalmente este año tienen un saldo positivo. Lo más probable es que quienes pensaron que no les iban a pagar, sí le pagaron. Y aquí dieron de baja algunas propiedades, plantas de equipo, que también es más o menos contable. Esa pequeña suma de cosas finalmente hace que la diferencia sea de entre 4 millones positivo a menos 18 negativo. O sea, todas las pequeñas cosas que puede ir haciendo Colbún las está haciendo bien. Y eso finalmente hace que tenga esta diferencia inicial de más o menos el 50%, que después a la larga se me mantiene.
Por ejemplo, ingresos financieros, mira cómo prácticamente se duplicaron y un poquitito más, o sea, le está dando muy buenos intereses el cash que tienen acumulado. Fíjate los costos financieros, te disminuyeron, eso es lo que tú querés ver siempre, que te disminuyan. Estas ganancias son contables y son menores, las podemos ignorar, lo mismo el cambio de moneda extranjera, que en este caso se mantiene, y si lo vemos a 9 meses le ha disminuido bastante, le está jugando a su favor el tema de la moneda al parecer, pero como te digo, esa parte es contable y no es muy controlable. Luego obviamente si estoy ganando más plata pago más impuestos, eso es lo normal, y aquí finalmente llego a la diferencia, que me aumentó un 50% de un año a otro, y si lo vemos a 9 meses prácticamente se me ha duplicado. Por lo tanto, Colbún le hizo muy bien la lluvia, está teniendo una muy buena gestión, y para no alargar tanto el video, los flujos son exactamente la misma foto. Voy a destacar rápidamente lo principal. Los intereses por la caja que deba tener subieron mucho, las ventas me aumentaron mucho, los costos me aumentaron, pero no tanto. El año pasado por algún motivo pagaron mucho impuesto, me da la sensación de que debe ser algún cobro atrasado por alguna venta de algún activo. Habría que verlo con más detalle, pero al menos este año están pagando menos. Todo esto finalmente provoca que tenga un flujo por la operación muy grande, sobre todo si lo comparo con el año pasado. Hicieron una inversión importante en CAPEX, 375 millones de dólares, amortizada en parte por estos ingresos por venta de otros activos. Habría que ver también el detalle a qué se refieren estos activos. Y si vemos rápidamente cuánto gastaron en la financiación, vemos que la operación este año está cubriendo tanto inversión como financiación. Súper bien. Y en la financiación estamos considerando estos jugosos dividendos que dio. Fíjense cómo pidió solamente 5 millones de dólares en deuda, pero pagó 30. Aquí me llama la atención que en el estado de resultados vimos que está pagando menos intereses, pero en el estado de flujo está pagando un poquito más. Poquitito, muy marginal, tampoco es para preocuparse. Y mira la posición de caja al final del ejercicio, prácticamente te la duplica. Pagándote dividendo, pagándote deuda, invirtiendo harto en CAPEX, así de bien le está yendo Colbún. Así que doble dedito para arriba Colbún, y no ha subido tanto en bolsa en mi opinión. Y mírate ese perfil de deuda, parte recién el 2027. No va a tener que pedir deuda en 2023, 2024, 2025, donde los intereses están enormes. Ya desearían el resto de empresas estar en la situación de Colbún. Vamos a pasar con la CENEL, que si uno mira el estado razonado, ve letras y letras y letras y más letras. Ningún grafiquito, nada bonito explicado como en Colbún. Y si tú te vas al estado de resultado, te colocan varios detalles que la verdad no suman, que los podrían complementar en un solo ítem, que al final te van ensuciando un poquito la lectura. La que estamos viendo es Enel Generación, que si bien ingresó menos por ventas a 3 meses, o si lo vemos a 9 meses ha ingresado prácticamente lo mismo, lo que le ha disminuido un montón ha sido los costos asociados a la materia prima y los combustibles. Exactamente lo mismo que expliqué en Colbún. Entonces que te bajen un poco las ventas, pero que te bajen mucho los costos, hace que el margen bruto, que aquí le dicen de contribución, sea bastante mayor respecto al año pasado. Rápidamente los gastos por depreciación y amortización muy similares. Los beneficios por empleado subieron un poquitito, muy razonable. Deterioros contables, montos menores, los podemos ignorar. Otros gastos de otra naturaleza se mantienen más o menos similares año a año, trimestre a trimestre. Habría que ver la nota 31 para entenderlo. Ingresos financieros también. Cáchate la cantidad de intereses que te está generando toda la plata que estáis ganando, a diferencia del año anterior. Costos financieros. Muy bonito esto. Mírate cómo te disminuyeron los costos financieros, y si lo vemos a 9 meses es exactamente lo mismo. Y luego vamos a ver con Engie que justamente la foto contraria. Ganancias contables también las podemos ignorar. Ajustes por moneda extranjera. El año pasado se anotaron muchos porotos, este año se están anotando muchos menos. Pero aún así, con todos estos ajustes contables que sumaron mucho, fíjate cómo la ganancia antes de impuestos sigue siendo muy superior, y luego de hacer el correspondiente pago de impuestos, pum, tenéis la ganancia, que si la vemos por utilidad por acción pasaste de casi 14 a 19 pesos por acción. ¿Para qué decirte a 9 meses? Prácticamente duplicando. Y tiene que ver todo esto con lo que partimos al principio. Estoy ingresando lo mismo o menos, pero los costos se me redujeron bastante. Eso finalmente está haciendo que las eléctricas ganen tanto, lo que expliqué en un principio. Y el estado de flujo, una cuestión muy similar. La operación me está generando 414 millones de dólares, y si yo sumo la inversión y la financiación, son más o menos 370 millones de dólares, o sea la operación me cubre al tiro los dos ítems. Rápidamente estoy ingresando más por venta y los costos estoy pagando un poquitito más. El resto de valores son más o menos similares, se me mantienen en el tiempo, pero eso es lo que finalmente hace que tenga esta tremenda diferencia, que el año pasado a 9 meses estaba en números negativos, principalmente por esto.
Lo que yo vendía era prácticamente lo mismo que me costaba. Estos montos grandotes que suman y restan al final son platas que van y vienen con las diferentes filiales. Habría que ver el detalle en la 10.1 para tratar de entenderlo, pero yo lo ignoraría porque entre los dos más o menos se anulan. Pero principalmente tenemos el gasto en CAPEX, que eso es importante que las eléctricas lo hagan para mantener el negocio, y el resto de ítems más o menos se me mantiene. Quizás tuvieron un poquito mayor ingreso por la venta de alguna propiedad, planta y equipo. Los intereses, que fue lo mismo que vimos en el estado de resultados, como la caja está generando muchos intereses, eso es bueno. Y si vemos el pago de intereses por la deuda aquí en el recuadro de la financiación, ¿cierto? Vemos como efectivamente te está disminuyendo, no tanto como lo vimos en el estado de resultados, pero igual te está haciendo menor. Y esta parte de aquí está tan mal explicada la raya que no sé cuál es importe, no sé cuál es cobro. Eso es lo que no me gusta de los estados de Enel, son muy... no sé qué es qué, po. Por ejemplo, préstamos de entidades relacionadas, entiendo yo que son ingresos. Aquí se entiende mayor el pago, entonces yo entiendo que están pidiendo más plata de lo que están pagando, pero esta parte del medio no sé si está sumando, restando, arriba o abajo, aquí me confundo la verdad. Aquí por ejemplo está clarito, por pago de intereses, y después aquí te lo desglosa, en cada uno de los diferentes, por bancario, por bono, así que esta parte no se las puedo explicar bien. Si alguien la logra dilucidar ahí, que en los comentarios escriba qué está haciendo en el generación. Pero en general también le está yendo bien. Por la misma razón que Colbún, la lluvia le están ayudando mucho. Si pasamos ahora a Enel Chile, es prácticamente la misma explicación que le acabo de hacer en Enel Generación. Estoy cobrando menos por venta, pero estoy pagando mucho menos por materias primas, los costos, y eso hace al tiro que el margen de contribución, o el margen bruto, si lo prefieres llamar así, te aumenta un 30% de un trimestre al otro. Y si lo vemos a 9 meses también, ¿cuánto? Un 20, un 25 más o menos. Gastos por empleado, esto es lo que tú querés ver siempre, que te disminuyan o que se te mantengan pero no crezcan. El resto más o menos es lo mismo, deterioros contables por valores menores, depreciación y amortización también que se mantiene en el tiempo, lo veas a 3 o 9 meses, otros gastos por otra naturaleza que también se mantienen en el tiempo, habría que ver la nota 32 para ver de qué estamos hablando. Ingresos financieros, los intereses de mi platita que tengo guardada en el banco también se me duplicaron, excelente. Costos financieros, fíjate los pagos de intereses de mi deuda, disminuyendo, excelente. Reajuste por moneda extranjera, que esto como les digo es contable pero que se mantiene en el tiempo. Esto no es flujo, pero igual suma. Entonces, si se fijan, todos los ítems que vemos al medio más o menos son unos valores similares, salvo los intereses. Pero esta diferencia inicial se me va manteniendo en el tiempo, no hay nada que me la haga variar. Entonces eso hace que al final del día haya pasado de ganar 1,45 pesos por acción a 2,34. ¿Por cuánto es? ¿Un 60, un 70% más? Si lo vemos a 9 meses prácticamente dupliqué mi utilidad. Y en la parte de los flujos también es positivo, pero tiene algunas matices respecto a Enel Generación. Por ejemplo, vemos como la operación está generando 300 millones de dólares. Perfecto, mejor que el año pasado, que estaba en pérdida, por las mismas razones que analicé en el estado de resultados. Estoy teniendo mayores ventas, mis costos han crecido marginalmente, el resto de ítems se mantiene similar. Esa pequeña diferencia hace que todo esto cambie. Sin embargo, ojo aquí, si yo generé 300 millones de dólares, fíjate todo lo que invertí solo en CAPEX. 500 millones de dólares. Seguramente porque están con cambio de la materia energética, deben estar haciendo mucha inversión en paneles solares, eólicos, me imagino que va por ahí el tema. Por eso que hay tanta inversión y están pagando más en contratos derivados, al margen que estoy recibiendo más intereses como lo vimos en el estado de resultados. Igual tenía un golpe fuerte aquí en la inversión, que la operación al menos no te la cubre, y si no te la cubre la operación, necesariamente la que te la tiene que cubrir es la financiación. Entonces, como les digo, estos préstamos con entidades relacionadas más o menos se anulan, platas que van para allá, platas que van para acá. Es una cuestión rara que hacen él, no me he metido de lleno para entender ese movimiento, pero claro, pues aquí lo tení. Te pidió 160 millones de dólares en deuda nueva y solo te pagó 20. Eso no gusta, que te aumente la deuda. A diferencia de Colbún, pagos por arrendamiento también te aumentaron bastante. Dividendos pagados, cáchate la cantidad de dividendos que te pagó. O sea, oye, si tengo que hacer tanta inversión en CAPEX, ¿para qué dais tanto dividendo? Si después más encima te vais a endeudar. Por eso yo no soy mucho de los dividendos cuando te dan un dividendo alto. Te dejan a ti muy contento como accionista, pero ¿qué pasa si es dividendo en base a estar pidiendo deuda, como yo lo estoy viendo acá? Me parece irresponsable. Por eso no se cieguen solo con los dividendos. Analicen los resultados, que los dividendos estén sustentados por buenas utilidades, con buen manejo de la deuda. Lo bueno es que al parecer están teniendo buena deuda con menos intereses porque están pagando más o menos lo mismo. Así que también, bien en el Chile, mientras esté lloviendo, mientras los costos los tengan bajos, les va a ir bien. Pero como les digo, aquí en este orden yo pongo primero Colbún, después en el Generación, después en el Chile y a la que viene. Engie al último.
que le fue muy bien a Engie, pero que no quita la situación global en la que se encuentra. Lo mismo que en Colbún, fíjense como en temas de energía vendió menos, al menos en gigawatt creo que esta unidad, en ingresos operacionales fueron prácticamente los mismos, viéndolo a 3 meses, pero el hecho que te hayan bajado los costos por las mismas razones que expliqué en Colbún hace que, cáchate, pues fíjate cómo el EBITDA se le duplicó, o si lo vemos por utilidad, el año pasado tenía pérdida, ahora está ganando mucho más, a 9 meses más o menos en la misma situación. Pero algo que yo hablé en Engie en el video de la eléctrica es que no me gusta su deuda. Es la que llegó más tarde al cambio de la matriz energética y es la que está invirtiendo mucho ahora. Eso la tiene con mucha deuda. En el video creo que hablé algo de 9 o 10 veces ratio deuda neta EBITDA, deuda financiera neta EBITDA, quiero decir. Y si al menos le creemos a lo que dice la empresa, decía que a fines de año tenían un ratio de 9,7 y ahora como están ganando mucho, están en 4,8, que no deja de ser alto, sobre todo si yo la comparo con la otra eléctrica. Por lo tanto, un buen trimestre no te cambia la visión general. Y es muy raro lo de Engie porque es una de las que lo ha hecho mejor en la bolsa este año, siendo que sus números son ahí nomás, cosas de la bolsa. Entonces, lo mismo, fíjense cómo les creció marginalmente las ventas, los ingresos, pero los costos te disminuyeron bastante. Esa pequeña y sutil diferencia hace que el margen bruto sea totalmente diferente. Y si lo vemos a 9 meses, exactamente lo mismo. Otros ingresos, ya sean 2022, 2023, son menores, no nos calentemos mucho ahí. Gastos de administración te aumentaron ligeramente, súper bien. Estos montos son chiquititos, los ignoro. Ingresos financieros, mientras que a las otras que vimos le aumentaron ¿cuánto? Un 50%, un 100%, aquí marginalmente me crecieron. Pero fíjate aquí los costos financieros, los intereses, mientras que en la otra lo mantenían o le disminuían, aquí están aumentando. Temas contables que son menores, que no nos vamos a calentar la cabeza, diferencias de cambio que se mantienen, que también son menores, pero la diferencia inicial se me mantiene aquí en la parte antes de impuestos. Obviamente después viene el pago de impuestos y la proporción se me sigue manteniendo. Entonces en el estado de resultados lo vemos súper bien, pero en el estado de flujo a 9 meses es donde tenemos que poner un poquito más de alerta, porque por ejemplo, si tú te quedáis con el flujo de la operación, que el año pasado era negativo y este es positivo, perfecto, lo veis como un buen cambio, estáis haciendo bien las cosas, y el análisis del flujo de la operación es la misma lógica que el estado de resultados, estoy vendiendo más, me está costando menos, estos montos menores se me mantienen, pero esa pequeña diferencia hace que todo esto cambie. Pero lo que les decía yo, Engie llegó al último con el tema del cambio de la matriz energética, por lo tanto fíjate todo lo que te está gastando en CAPEX. Ingresó por la operación 314 y está gastando 380. No te lo cubre. Fíjate todo lo que está perdiendo aquí en los contratos derivados, que anda a saber tú de qué se está protegiendo. Le ha salido mal la jugada con los derivados, está perdiendo plata. A no ser que lo está recuperando acá un poquitito, porque aquí más o menos habla del mismo tema. Habría que ver el detalle, pero lamentablemente no hay detalle aquí, habría que buscarlo en la nota. Ya, pero consideramos que entre los dos son pagos derivados. Tengo una pequeña suma de 20 millones de dólares aproximadamente. Aún así, el gasto en CAPEX es tan brutal que la operación sigue sin cubrírmelo, entonces tampoco es algo que me cambie mucho la foto en general. Entonces, como la operación no me cubre el CAPEX, ¿qué tengo que hacer? Cubrirla con la financiación. Y veamos qué están haciendo estos viejos. Pidieron, entre préstamos bancarios y préstamos a entidades relacionadas, pidieron un poquito menos de 700 millones de dólares. ¿Y qué hicieron con esos 700? Pagaron solamente 500. O sea, me estoy endeudando más. Con esos 200 tengo que estar cubriendo el tema del CAPEX. Los mismos 75 que pedí, los pagué, es una cuestión muy rara. Y si te fijáis acá no están los intereses. Obviamente no te está pagando dividendo porque apenas está ganando plata, está preocupada en el CAPEX o en la deuda. Entonces tú decís, chuta, ¿y dónde están los intereses? No sé por qué algunas empresas tienen la maña de en vez de ponerlo en la financiación, que es donde debería estar, te lo ponen acá en la operación. Entonces aquí tú lo tienes que buscar. Y aquí lo pillas. Intereses pagados. Fíjate cómo te subieron de 52 millones de dólares a 87. ¿Cuánto fue una subida del 70-80% de eso? Y eso por estar tan apalancados. Entonces, insisto, no se queden solo con el número de que el año pasado estaba perdiendo y ahora está ganando y ganando harto, súper bien. Entiendan bien el global, qué está haciendo con la plata, por qué está ganando más y eso cubre, compensa lo que tenéis que hacer. En este caso no. Así que eso sería todo por este video. Me van a disculpar que no le analice todas las demás empresas al tiro, pero si no te haría un video de como 2 o 3 horas y no es la idea. Vamos digiriendo de a poquitito los resultados. Pero con los miembros del canal que están apareciendo ahí, que me patrocinan, que me están ayudando, muchas gracias queridos miembros. Con ellos vamos a analizar rápidamente los estados de las AFP, que les gusta bastante a los miembros, siempre me están preguntando de que, oye, Habitat bajó a 700, ¿es buena opción, mala opción? Eso es personal, siempre les digo, pero vamos a analizar igual los resultados para ver cómo les está yendo, para ver si hay alguna un poquito más interesante que la otra. Y eso es un agradecimiento por estar ahí ayudándome, patrocinándome,
y de esa forma les pueda seguir trayendo videos de la mayor calidad posible, o que al menos les sirvan. Eso sería todo por este video. Me voy a editarlo para ver si mañana o pasado me pongo a grabar el del resto. Sé que quieren escuchar el de Cap, las embotelladoras, que ahí hay cosas interesantes, Entel, así que tengan un poco de paciencia. Por lo demás, ninguna de esas acciones ha hecho algo interesante en bolsa, así que... Y el que compra de un día para otro después de los resultados está equivocado en la forma de invertir. Es poco probable que gane plata. Aquí hay que digerirlo con la mente fría, la guata tranquila y ahí tomar buenas decisiones. Lo que me recuerda que al disclaimer de siempre, indicarles que toda la información que yo les compartí es netamente mi opinión personal o análisis propio, que me puedo estar equivocando, analizando algún número mal y esté diciendo burradas. No es una recomendación de compra o de venta. Todas las decisiones de inversión finalmente deben ser personales, de acuerdo al análisis propio, a la versión al riesgo propia y al estilo de inversión que tenga cada uno. Así que nos estaremos viendo en la semana, espero, con otro video. Espero les haya gustado, que les haya servido. Denle like si les gustó y nos vemos en la próxima. Chao.